Hola, el día de hoy les voy a explicar cómo se resuelven los ejercicios de los circuitos en serie. Si leyeron la información, pues se dieron cuenta que los circuitos en serie son los que están conectados uno a continuación del otro. Y si se corta el flujo de electricidad, pues se corta para todos los aparatos que estén conectados. Un ejemplo de esto son los foquitos de Navidad, donde ven que se funde un foquito y se funde una parte de la extensión. Eso es porque están conectados en serie. También pueden estar conectados en paralelo, son dos tipos, en este caso nos vamos a enfocar en serie. Como vamos a tener varias resistencias en el ejercicio, te van a pedir una resistencia equivalente, o sea, de todos esos aparatos que estén conectados. Si está en serie está muy facilito porque todas las resistencias nada más se suman. Aquí dice resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la 2 más la 3 más Rn, que significa todas las resistencias que sean. ¿Okay? Entonces, si tienes 4, 5, 6, 7, 8, las que sean, nada más se suman. Entonces, puse un ejemplo aquí que es de los más extensos que vienen. No vienen así en tu libro, viene creo que uno, y los demás te pide uno u otros incisos. Pero ponte bien abusado cómo se hace. Dice, dos electrodomésticos, uno de 70 ohms y otro de 80 ohms, se conectan en serie con una diferencia potencial de 120 voltios. Inciso A, representa el circuito eléctrico. Cuando te diga eso, es el dibujo, ¿ok? ¿Cómo se representa un circuito en serie? Pues como lo dijimos, las resistencias deben de estar una a continuación de la otra. Siempre se empieza con el voltaje, que se establece así con dos rayitas, una más larga que la otra. ¿Qué es este voltaje? Es como el enchufe donde tú conectas el cargador o lo que sea, ¿no? Entonces, por aquí fluye la corriente y viene la primera resistencia que se establecen así con un zigzag. Esa es mi primera resistencia. Como yo aquí en mi ejercicio tengo dos resistencias, pues tengo que hacer dos dibujitos de estos. Entonces me vengo más para acá, dibujo mi segunda resistencia y cierro mi circuito. Hago todo el cuadrito hasta llegar a la rayita. Ahí me quedó chueco, pero pues, espero que a ustedes les quede derecho. Y ese es el inciso A. Si el ejercicio tiene 3 o 4 resistencias, lo puedes hacer tanto lo largo como quieras. O aquí se podría haber dibujado otra, acá abajo otra y así, ¿no? Inciso B dice, calcula la resistencia equivalente. Ahora sí, voy a utilizar la fórmula de aquí arriba. Como nada más tengo dos resistencias, una de 70 y una de 80, pues nada más las voy a sumar. Y va a ser, inciso B, resistencia equivalente es igual a sumar mis dos resistencias. Una de 70 ohms más otra de 80 ohms. Y el resultado es 150 ohms. Espero no equivocarme, en el video anterior me equivoqué. Inciso C. Se acaba, ¿no? Recuerden que esta herradura es el símbolo de los ohms. Inciso C dice, calcula la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Ojo, aquí, siempre que te diga que circula por el circuito, te está hablando de todo este circuito, de todo este dibujo. Entonces yo no puedo usar esta resistencia o esta, tengo que utilizar las dos. O sea que vas a utilizar otra vez, siempre que te digan que por el circuito, vas a utilizar la resistencia equivalente. ¿Cómo lo voy a calcular? ¿Qué me está pidiendo? La intensidad de la corriente. ¿Cómo lo calculábamos? Con la ley de Ohm es la manera más fácil. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Tengo el voltaje? Sí, me dice que está conectado aquí a un voltaje de 120 voltios. Entonces sustituyo. Voltaje es igual a 120 voltios entre la resistencia, ¿cuál? Como es del circuito, repito otra vez, es la resistencia equivalente, que serían 150 ohm. Y hago esta operación en la calculadora. 120 entre 150 me da 0.8 amperes. Y ese es mi resultado del inciso C. Inciso D dice, determina la caída de voltaje o de tensión en cada resistencia. ¿Qué me está pidiendo? Ahí dice la caída, ¿no? Pero te está pidiendo el voltaje, o sea, esta V. Siempre que te pida la intensidad o el voltaje, los vas a hacer con la ley de Ohm. Entonces, inciso D, intensidad es igual, ahí le puse 3, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Si yo quiero calcular la V,
este que está dividiendo va a pasar multiplicando y me va a quedar voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces ahora sí, como aquí te pide por cada resistencia, significa que esta la vas a sustituir la cantidad de veces de la cantidad de resistencias que tengas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo, en este ejercicio tengo 2 resistencias, quiere decir que esta fórmula la voy a sustituir 2 veces. Pues lo hago, ¿no? Primer voltaje es la intensidad de la corriente, que es la misma para todo, que es la que calculamos en el ejercicio anterior. Entonces yo le pongo 0.8 amperes, que multiplica a mi primer resistencia, que vale 70 ohms. Entonces aquí le pongo 70 ohms y multiplico 0.8 por 70 y me da 56. Entonces aquí le pongo 56 voltios. ¿Ok? Ya tengo un primero del último inciso. Me falta calcular con la segunda resistencia, que sería voltaje es igual a la misma intensidad, que es la misma para ambos, y voy a multiplicar ahora por la segunda resistencia, que es de 80. Le pongo aquí 80 ohms. Lo hago en la calculadora y me da 64 voltios. Y ahí está. Entonces, ¿cómo sé yo que esto está bien? La suma de estos dos me debe dar el total del voltaje, que son 120. De 56 más 64, pues sí, a 120. Y ahí se acaba. Quiero recalcar otra vez, cuando te diga el circuito, el que representa el circuito es el dibujo. La resistencia equivalente es la formulita. La intensidad de la corriente que circula por el circuito es la ley de Ohm con la resistencia equivalente. Y luego dice determina la caída de voltaje o de tensión en cada resistencia. Despejo la ley de Ohm para calcular el voltaje y sustituyo con cada resistencia. ¿Ok? También te puede pedir la intensidad. Eso lo vamos a hacer ahorita en el otro ejercicio.